Bueno, esperamos a que termine de entrar toda la gente. Mientras tanto, les vamos dando la bienvenida. Esta es la parte en la que deberíamos tener alguna especie de música de fondo o algo así, ¿no? Bueno, ahora sí, muy buenas tardes a todos y a todas. Muy bienvenidos y bienvenidas a esta mesa redonda, que es un anticipo del precongreso internacional que realizará la Red Bioética el 23, el 24 y el 25 de septiembre, en asocio de la oficina de UNESCO Montevideo con la Universidad del Bosque. Esta mesa redonda es sobre precisamente bioética, educación y pandemia, precisamente por ser la educación uno de los temas que más nos preocupa y que más se han visto afectados en tiempos de pandemia. En un documento que se llama COVID-19, vacunación en América Latina y el Caribe, desafíos, necesidades y oportunidades, que elaboró la oficina de UNESCO Montevideo y que presentará el martes que viene, se pone de manifiesto que casi la totalidad de los países priorizaron al personal docente y no docente de instituciones de educación inicial, primaria y secundaria en sus campañas de vacunación. Ha sido una de las pocas poblaciones que ha sido priorizada en materia de vacunas. Y esta priorización del personal docente y no docente es muy importante para ayudar a acelerar el retorno seguro a las clases presenciales en la región. Tenemos que recordar y tener en cuenta que la suspensión de las clases presenciales ha afectado a 165 millones de estudiantes. La crisis mostró una vez más algunas de las desigualdades estructurales, teniendo en cuenta que el 46% de los niños y de las niñas de entre 5 a 12 años no tuvo ni tiene acceso a Internet en casa, y no todos quienes estudian tienen las mismas habilidades digitales y capacidades para el e-learning. La evidencia ya muestra que en el 2020 las dificultades de lectura de los niños y de las niñas aumentaron, perdiendo décadas de logro. Además de interrumpir trayectorias educativas, el cierre de las escuelas afectó el bienestar, la salud mental y física y la nutrición de la población estudiantil, especialmente en los sectores más vulnerables. Teniendo en cuenta que las escuelas, especialmente en América Latina y el Caribe, no solamente cumplen una función educativa, sino también social, es muy importante entonces que hablemos, que debatamos y que contextualicemos la bioética, la educación en tiempos de pandemia. Para ello hemos convocado a este panel de expertas y expertos que nos va a moderar nuestra querida Jennifer Hincapié Sánchez. Jennifer es profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, coordinadora del programa institucional Ética y Bioética de la FACMED, responsable del campo de conocimiento de bioética del programa de maestría y doctorado de ciencias médicas, odontológicas y de salud de la UNAM. Es doctora en filosofía por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, magíster y licenciada en filosofía, y es miembro del comité asesor de la Red Bioética UNESCO. En nombre de la oficina de UNESCO Montevideo, le damos la más cálida bienvenida a este panel de debate y esperamos que sea de su fructífero provecho. Muchísimas gracias, Eleonora. Gracias a todas y todos los integrantes de este panel por compartir con nosotros sus reflexiones y sus comentarios con respecto a este tema que Eleonora ya nos ha mencionado tan relevante. A quienes nos están viendo a través de la transmisión que estamos haciendo en el YouTube de la UNESCO, donde se resguardará este video y podrán ustedes consultarlo posteriormente.
Tal como lo mencionó Eleonora, esta es la primera actividad pre-congreso que se realizará en colaboración con la Universidad del Bosque en Colombia. Es el tercer Congreso Internacional de la Red Bioética UNESCO, la reivindicación de lo social entre las desigualdades y la convergencia tecnológica. Así que el día de hoy pues tendremos la oportunidad de escuchar a nuestros panelistas con reflexiones en torno a la bioética, educación y pandemia. Y si me lo permiten, me gustaría presentar brevemente a cada uno de los panelistas para posteriormente darles la palabra. Inicio con la doctora Constanza Ovalle, quien viene en representación de la Universidad del Bosque en Colombia. Su presentación será sobre los desafíos en bioética, de la educación en bioética, lecciones aprendidas en tiempos de pandemia. La doctora Constanza es odontóloga, PhD en Ciencias Sociales, magíster y postdoctorado en bioética, profesora titular e investigadora del doctorado en bioética de la Universidad del Bosque, Colombia, en la cual dirige el área de investigación en bioética y educación. Coordina además el Departamento de Bioética, es secretaria ejecutiva de la Red Bioética UNESCO para América Latina y el Caribe y es miembro de la red La CEP UNESCO. Presidenta del Consejo Nacional de Bioética de Colombia. Doctora Constanza, bienvenida y muy buenos días. Creo que no la escuchamos, doctora. Su micrófono creo que está en silencio. Sí, gracias, Jennifer. ¿Cómo estás? Buenos días a todas las personas que me acompañan, Eleonora. Yo te voy a pedir un favor, te estaba escribiendo porque me tocó por el celular. He tenido problemas con entrar. Te mandé la presentación. ¿Me podrías ayudar con la presentación, por favor? Por supuesto. Ahora la tengo en mi correo, ahora la bajo y la paso. Yo también la tengo Gracias. en este momento. Si quieres, yo también la puedo presentar. Como prefieras. No tengo problema, o sea, como prefieras, Constanza, o sea, ahora tenés que... No, qué maravilla. Gracias, no, cualquiera, no. Muy Si querida, quieres tú, gracias. Eleonora, mejor. Vale, la estoy bajando. Voy a quitar la pantalla para poder hablar tranquila y solamente me dedico a ver las diapositivas. Claro Vale. que sí. Muchas gracias, doctora. La tenía en mi correo en un documento compartido y ahora la estoy bajando, así que en cualquier momento calculo que terminará de bajarse. Jennifer, sí, tú la tienes, ahí está, listo, perfecto. Bien. Okay. Entonces ahora comparto pantalla y la pasamos. No, no es esta. Sí, es esa, está perfecto. No, pero no es la versión. Pero bajada. yo ya la tengo, si gustan. Es esta, ¿verdad? Sí, esa. Gracias, Perfecto. Jennifer. Bueno, entonces, nuevamente, saludo a todas las personas que nos están acompañando y seguramente las personas que se van a unir más adelante, como lo dijo Jennifer, esto va a quedar grabado y cualquier persona podría repasar lo que nosotros vamos a presentar. Bueno, he titulado esta presentación Desafíos de la educación en bioética, lecciones aprendidas en tiempos de pandemia. Siguiente, por favor. Estos van a ser los puntos que voy a abordar. El primero es, voy a intentar ubicar a la bioética en estas transformaciones que se han dado en este último siglo. Y en el segundo momento voy a contextualizar aún más la bioética en lo que tiene que ver con la pandemia por el COVID-19. Y al finalizar compartiré con ustedes 7 desafíos que considero son fundamentales en la educación en bioética y una pequeña conclusión. Siguiente, por favor. ¿Desde dónde estoy yo percibiendo la bioética? A mí me gusta esta diferenciación de 3 planos en los cuales uno podría pensar la aproximación que uno tiene con aspectos que suelen confundirse con la bioética. Por ejemplo, cuando hablamos de la moral, yo me referiré en adelante en lo concerniente a la prescripción en lo privado.
Cuando hablo del derecho, la considero como que es prescriptiva de lo público, entre tanto, considero que la bioética es deliberativa. ¿Eso qué significa? Significa que para poder hacer un análisis bioético y una reflexión bioética se requiere el abanico de diferentes disciplinas, formas de ver y apreciar la vida. Por eso el pluralismo es tan importante, la bioética, desde una perspectiva laica, pero respetuosa absolutamente de todas las creencias y convicciones religiosas. Sigamos, por favor. En el último siglo, la bioética se ha ido ampliando a los aspectos sociales, de índole económico, político y cultural, y aún más con el contexto del COVID-19, como ustedes lo han podido apreciar, pues no podemos, digamos, deslindar la bioética de la situación actual, de una pandemia que nos está afectando globalmente, pero que también hay unas, digamos, unas diferencias en cuanto a que hay poblaciones que en condiciones de desigualdad pues la están padeciendo con mayor gravedad. Sigamos, por favor. Entonces, si bien la bioética en algún momento se vinculaba más con el tema de la salud y sobre todo de la clínica, aspectos de medicina y muy concentrados en la relación médico-paciente, pues hoy el hecho de que en estos momentos tengamos, digamos, históricamente ha habido una evolución en lo que podemos denominar como la esfera moral, digamos, que cada vez más nos preocupamos por otros seres. Yo pongo este ejemplo porque me parece muy importante y es que hoy incluso estamos dotando de derechos a cosas que consideramos no podrían ser sujetas de derechos, como en este caso en Colombia, el reconocimiento del río Atrato, sus cuencas y sus afluentes. Y qué decir de las miradas diversas, las culturas y pues las etnias y todas las poblaciones que en su diversidad pues lo vemos más como una riqueza y en ese sentido la reconocemos. Sigamos, por favor. No podemos tampoco dejar pasar el punto social crucial que está viviendo la humanidad actualmente, indistintamente en los países, los lugares donde estemos, en la región de América Latina y el Caribe, pues, y Caribe mucho más, esta cantidad de movilizaciones sociales que algunos lo llaman estallidos sociales, yo prefiero llamarlo como reivindicaciones sociales, en los cuales en realidad lo que se está percibiendo es un malestar general con respecto a la segmentación en que nos hemos visto envueltos en temas como clases, razas, etnias, sexos, géneros, edades, y qué decir el tema y la preocupación por lo ambiental. Sigamos, por favor. Dicho esto, que es más como un punto de partida de los problemas que considero son fundamentales y además la perspectiva con que debemos tomar estos problemas desde la bioética, pues tendríamos que enmarcarlos en estos asuntos económicos. Y si miramos un poco, pues estamos antes de la pandemia hablando de la introducción de esta estándar de fabricación de 4.0, pero también hemos sido conscientes que toda esta, digamos, industria hoy en día se instala dentro de un consumismo ilimitado, donde hay una precarización de los recursos naturales, donde también el tema laboral, las condiciones laborales, con lo que se avisora en muy corto tiempo que aquellas labores, sobre todo labores no muy especializadas, pues seguramente oficios no muy especializados van a ser reemplazados por las máquinas. Entonces empezamos a replantearnos las cuestiones de protección y libertades personales y protecciones sociales que pudieran tener estas personas que no van a tener seguramente trabajo y que se va a agudizar en las condiciones de pobreza que vivimos en nuestros países. Y cuestiones como la privacidad, ¿no? Hasta qué punto todas estas nuevas tecnologías de alguna manera nos están llevando a que nuestra privacidad pues se ponga en cuestión y que no vamos a tener, o ya no lo tenemos de hecho, la posibilidad de controlar algunas de las cosas que quisiéramos que no se conocieran. Sigamos, por favor. Bien, hace poco leí un documento que me pareció muy interesante ya como para ir ubicándonos en la pandemia y es Harari,
este historiador israelí llamaba la atención sobre que la pandemia le dio la oportunidad a la ciencia gracias a ella hoy en día tenemos las vacunas y se están haciendo unas grandes investigaciones alrededor de las posibilidades que podría generar enfrentar el virus por el COVID-19 y nos muestra pues que aquí hubo unos grandes avances, entre tanto una gran crisis y una gran deficiencia en el sector político. Sigamos, por favor. Aspecto importantísimo, y es que también nos vimos, no solamente al comienzo de la pandemia, algunos gobiernos y gobernantes en particular que intentaron bajarle, digamos, el nivel y la gravedad a la enfermedad por el COVID-19 con el ánimo de no cerrar sus fronteras y con el ánimo de no parar el desarrollo económico, pero pues con grandes consecuencias para sus habitantes y en general para todos, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos viendo es que se empezó esta infodemia de la que estamos siendo hoy presa, ¿no? Empezamos a tener una cantidad de información que además es falsa y además deliberadamente engañosa. Sigamos, por favor. Hace pocos años, en 2016, Nancy Fraser ya estaba planteando que el capitalismo está en crisis y me gusta muchísimo esta posición de Nancy Fraser porque lo que está diciéndonos ella es de alguna forma la salida también, ¿no? Nos plantea que, y la salida en mi opinión es bioética. Ella dice que el capitalismo es una forma de vida que está impulsada por la economía y que pone en riesgo y erosión a la naturaleza, lo social y lo cultural, y que una forma de poder problematizarla y poder, digamos, avanzar y poder resolver los problemas que el mismo capitalismo nos está planteando, sería problematizar la calidad de las relaciones que surgen en estos sistemas, relaciones con uno mismo, con el otro, relaciones del hombre con la naturaleza. Pues esto, en mi opinión, es bioética. Sigamos, por favor. Delia Grace, quien es parlamentaria alemana, dice que pues si bien los países han querido enfrentar la pandemia por el COVID-19 pues a través de lo que tiene a su mano, que es la ciencia y, pues, y las vacunas y los medicamentos, ella pues se cuestiona sobre el futuro que nos queda. Seguramente vendrán otras pandemias y vendrán otras crisis, incluso aún más graves como las crisis ambientales, y en este sentido ella propone que debemos ya, digamos, retomar la marcha digamos, por otra vía, es decir, tenemos que reflexionar sobre la manera como estamos produciendo los alimentos y la manera como eso que nosotros estamos consumiendo está afectando claramente la vida en el planeta. Sigamos, por favor. Y pues esta reflexión final de Harari que me gusta, y es, bueno, si bien estamos en un momento muy difícil, también puede ser un momento que podría impulsarnos a unas reformas que son inaplazables y que podríamos tener la oportunidad, si nos ponemos de acuerdo y hacemos las cosas colectivamente, de enfrentar para que podamos por fin solucionar estos aspectos sociales que tanto, estas desigualdades sociales que tanto requieren de nuestro aporte. Sigamos, por favor. Entonces, lo que he hecho hasta ahora es solamente tocar aspectos que considero que empecemos desde la bioética, desde la educación en bioética, empezar a nutrir y empezar a replantear en los currículos, en las formaciones de diferentes profesionales. Ya dijimos, no solamente profesionales de la salud, sino de cualquier otro tipo de profesional, y además en este tipo de discursos de la bioética en general, que a la ciudadanía pues le debe interesar también, y es como nosotros nos preocupamos porque la información que se dé
sea una información veraz, sea una información transparente, porque en realidad empecemos a sobreponer a los intereses particulares o de emprendedurismo unos intereses más colectivos, y por eso de Sousa Santos llama la atención sobre que debemos volcarnos a las vecindades y a las comunidades. Sigamos, por favor. En este reciente texto, Edgar Morán hace unas revelaciones acerca de la pandemia del COVID-19, donde muestra que tuvimos que presenciar pues, esa relación que antes quizás no era tan visible, pero es una relación perniciosa entre la industria farmacéutica y la ciencia, pero también entre la industria y los políticos, ¿no? Entonces el lobby para que las políticas de nuestros países se direccionen de alguna manera y privilegien los intereses privados, en este caso estas grandes multinacionales, dice Edgar Morán, como lecciones que nos deja la pandemia. La otra lección que nos deja es que nos hemos preocupado más por favorecer la alimentación de tipo industrial y nos hemos olvidado de que quizás la alimentación, digamos, más natural y otro tipo de prácticas que no son incluso tan costosas podrían ser retomadas y podrían ser una de las salidas que se requieren hacia a un futuro. Y lo otro es que aun cuando vimos laboratorios que mantuvieron secreto de la información con respecto a la investigación que se hacía para el COVID, también tuvimos y pudimos apreciar la cooperación, la gran cooperación entre otros laboratorios para poder llegar a la vacuna del COVID-19 y hoy en día los medicamentos que se están haciendo ensayos clínicos al respecto. Sigamos, por favor. Bien, entonces ya para cerrar los problemas que considero son fundamentales, deben abordarse desde la educación en bioética, pues traigo aquí a Mariana Mazzucato, que nos dice que si bien hemos hecho un tipo de pactos hoy en día para poder resolver, digamos, estas situaciones que requieren las poblaciones ante la pandemia del COVID-19, en el caso de las vacunas, de en adelante deben ser vistas como bienes públicos comunes y que la única manera de poderlo hacer es a través de un modelo simbiótico de colaboración entre el Estado y la empresa privada, pero esta vez con un objetivo y un propósito común que es el interés público. Sigamos, por favor. Bien, entonces estamos en un momento donde debemos aprender a vencer los prejuicios y a construir nuevas formas de interrelación social. Y ahí viene mi propuesta, sigamos por favor, en adelante. Luego, estoy segura que la única manera de hacerlo es venciendo estos parámetros tradicionales, instaurando nuevas formas de resolución de conflictos, y por eso creo que la educación en bioética o una gran parte de la educación de bioética debería situarse en la resolución de los conflictos de valores en este caso, y estamos hablando de valores éticos como los que he expuesto anteriormente. Sigamos, por favor. Traigo a un autor, un filósofo argentino que nos ha inspirado en este planteamiento de una educación o una pedagogía del conflicto. Y él dice que las relaciones humanas, pues en realidad que se dan en el conflicto, lo que nosotros debemos intentar es minimizar ese conflicto para poder solucionar y aproximarnos a los problemas éticos. Sigamos, por favor. Javier de Echeverría también en el mismo sentido dice que aun cuando es ineludible el conflicto, debe sobreponerse al conflicto el respeto entre las partes, y entonces en este sentido ahí sí podemos hablar de que podría existir una interpelación que se abre al aprendizaje mutuo y a la colaboración, pero que en el caso de que no se dé, pues lo que suele suceder es que se convierte en unas relaciones destructivas, violentas, y que él incluso la llama una destructividad bioética. Sigamos, por favor. Lo primero que sugiere Maliani que debemos erradicar, actitudes morales que debemos erradicar, y que la educación en bioética debe estar muy
cuidadosa para hacerlo serían estos: los autoritarismos, los prejuicios, las posiciones refractarias a toda crítica, los fanatismos, la indiferencia al respeto a los derechos de las personas, la transgresión de normativas, aunque se es conscientemente de ello, ¿no? Cuando yo sé que está la norma, pero la transgredo de manera consciente, la obediencia dogmática. Sigamos, por favor. Entonces, de lo que estoy hablando es crear escenarios donde se compartan vivencias, donde se recreen ese tipo de relaciones sociales conflictivas, donde colectivamente empecemos a establecer algunas posiciones normativas, identificar aquellas posiciones que acabamos de mencionar que debemos erradicar. Sigamos, por favor. Perdón, doctora Constanza, nos quedan 5 minutos. Bueno, gracias, Jennifer. Perfecto. Yo creo que alcanzo sin problema. Sigamos, por favor. Bien, entonces estos serían los desafíos que propongo. El primer desafío lo he resumido en este planteamiento, y es que el mundo en el que quepa muchos mundos. Esto es tomado de Arturo Escobar. Y Arturo Escobar lo que dice es que nosotros, los seres humanos, debemos entender que vivimos con otros seres vivos y que la importancia de la vida, digamos, no radica solamente en la vida humana, sino en otras vidas. Entonces ahí deben caber otros mundos. El segundo desafío sería el respeto y la valoración de la diversidad. En este caso ya estoy hablando de la diversidad cultural, y esto lo plantea Gilberto Ochoa con este concepto de la metacultura, del metaculturalismo. Él lo que está planteando es que, como lo dije al principio, que la diversidad y las diferencias sean vistas como riqueza. El tercer desafío serían las prácticas deliberativas. Todas las cuestiones que se aborden desde la bioética deberían tener el concierto de diferentes disciplinas, de diferentes visiones, y nos debemos entrenar en este tipo de prácticas deliberativas. El cuarto desafío sería asumir un sentido de justicia con una solidaridad intergeneracional y de clase, es decir, que nosotros nos podamos poner en los zapatos del otro, es decir, sentimientos y emociones y la imaginación moral tan importante en este terreno, como lo dice Marta Nussbaum, en el caso de que yo pueda, pues, de manera imparcial, pero también de manera solidaria, sensibilizarme por los problemas de los demás. El quinto desafío sería una postura crítica e emancipadora. Esto supone que no solamente tenemos que percibir y detallar los problemas y que consideramos deben ser solucionados porque se están afectando valores éticos, sino también debemos tener la capacidad de proponer, de emanciparnos y que las cosas trasciendan y cambien, como lo dice Paulo Freire. El sexto desafío sería el bien común, como lo plantea Mariana Mazzucato, es decir, nosotros debemos en adelante, y seguramente el futuro nos lo va a exigir, empezar a poner sobre la mesa cuestiones de bien común, cosas como las vacunas y la producción humana en ciencia y tecnología. Y el séptimo desafío sería lo que llama una feminista Federici la revolución punto cero como apoyo mutuo, es decir, que nosotros colectivamente empecemos a generar una producción social, y esto es lo que ella llama la revolución punto cero. Sigamos, por favor. Bien, entonces ya para concluir, en realidad de lo que estoy hablando es que la educación en bioética debe incorporarse e intervenir los lugares de la vida, de los ámbitos del trabajo, del mundo de la vida de las ciudades y en el ámbito de las personas. Sigamos, por favor. Que estos problemas que son transfronterizos y que admiten una justicia global, un consenso sobre las bases sociales y el respeto a la dignidad de las personas, un mandato de solidaridad superior en beneficio del bien común y el florecimiento de la humanidad. Sigamos, por favor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Constanza, por su participación. La verdad es que nos permite reflexionar de manera crítica todas las revelaciones y las nuevas oportunidades que la pandemia nos ha traído, entre ellas la posibilidad de replantear el orden social, el orden político, el orden sanitario y especialmente el orden educativo que estamos teniendo nosotros, no solo en Latinoamérica, sino a nivel global. Muchas felicidades y muchas gracias, doctora, por su participación. Vamos a dar la palabra entonces ahora al doctor Miguel Suazo, a quien admiro y aprecio bastante. Doctor, muchas gracias, bienvenido.
Él viene en nombre de la Universidad Autónoma de Santo Domingo de la República Dominicana. Su ponencia tiene nombre Entre la economía y la salud, la educación, una gran ausente. El doctor Miguel es médico con magíster en bioética, coordinador de bioética y ética institucional del Hospital General de la Plaza de la Salud y coordinador de la maestría en bioética de la Unidad Autónoma de Santo Domingo, República Dominicana. Es coordinador del capítulo centroamericano y del Caribe de la Red de Bioética. Doctor, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, Jennifer. El cariño es mutuo. Agradezco la oportunidad de estar entre tantas mujeres que hemos compartido tantas lides. Bendito entre las mujeres, ¿verdad? Hemos compartido tantas lides bioéticas. Vamos a plantear algunas ideas relativas al tema que nos ocupa. Vamos a ver si se ve ahí. Sí, doctor, sí se ve. Sí. Bien. Vamos a... Debería ponerlo en modo presentación, doctor. Ponerlo abajo en la copita. Aquí va. Exacto. Está. La pandemia ha sido dilematizada desde una visión binómica polarizada entre la salud y la economía. Ambas intentan escudarse en un interés común, que es la defensa de la vida, pero utilizan sustratos ideológicos, argumentativos y estratégicos diferenciados. Hemos señalado a la educación como la gran ausente, pues su definición y propósitos se han visto lesionados en ambos abordajes, siendo la escuela, la comunidad y la educación en bioética las más afectadas, pero a la vez las que tienen más potencialidad de ofertar alternativas en los espacios que deja la crisis para construir propuestas generosas en el campo de la axiología. Estas visiones educativas que serán abordadas por las compañeras de mesa será con más profundidad que esta, concentrándome en la ausencia de la educación como estrategia en el manejo colectivo de la crisis. Desde los niveles básicos hasta la universitaria, la educación ha quedado cuestionada por la pandemia en sus objetivos profesionalizantes, por la modalidad no presencial y sobre todo la virtual que impera. Esta estrategia, que ha sido una salida innovadora y positiva, anula las mediaciones propias de la presencialidad, como son la revisión y construcción de actitudes y valores como soporte de los contenidos, pero a su vez abre retos que sirven de puerta a las oportunidades que generan nuevas formas educativas. Entre la salud y la economía. Colocar como dilema la salud y la economía aparenta ser una contradicción si ello conlleva tomar posición de una sobre otra, porque en la dilematización de los hechos, uno de los polos al imponerse elimina al otro, y en este caso que nos ocupa, sería un absurdo que esto pasara, ya que ambos en el fondo dicen defender la vida, pero la práctica nos indica por dónde van las inclinaciones. Volver los dilemas implica imponer un polo sobre el otro. Veamos algunos ejemplos cercanos a mí. Hace poco más de un año participamos en una jornada bioética virtual en la República Dominicana, donde el tema central era la pandemia, de la tragedia a la esperanza, apostando a la segunda y reclamando porque la educación fuera un instrumento vital para poder inclinar la balanza hacia su construcción. A ese tiempo ya estaba posicionada como dos polos en pugna, la salud, con todas las implicaciones prometedoras de una vacuna que ya se avisoraba, versus la economía, que siendo también un eje vinculado a la vida, estaba representado por intereses de sectores relacionados con las fuentes de producción más importantes del país, como el turismo, el comercio y todos sus derivados y presiones. Un elemento clave que en nuestro caso se sumó, igual que en otros países latinoamericanos, como intereses particulares, fue el desarrollo de toda una parafernalia política para la celebración de procesos electorales. En nuestro caso, uno municipal primero, posteriormente uno presidencial y uno que se interrumpió en medio del proceso. O sea que en los tres casos hubo convocatoria de toda la gente en masa, a pesar de lo que se estaba viviendo en la pandemia. Estábamos viviendo probablemente el pico más alto de la pandemia y el momento de mayor incertidumbre por el desconocimiento existente a la fecha. Aún a costa de muertos, de precandidatos y adeptos, a pesar de pregonarse el interés por defender la vida desde el polo de la salud, desde el confinamiento, donde el confinamiento era la recomendación dada por las mismas autoridades, predominó la tragedia frente a la esperanza, la economía frente a la salud, la denominada ética del éxito frente a la ética de la responsabilidad. Varios países latinoamericanos y en fechas diferentes les ha tocado por igual el desarrollo de procesos electorales en este tiempo de oleadas y el manejo político ha sido el mismo, independiente de los costos que conlleven.
un predominio de los intereses particulares por encima de los colectivos, unos más, otros menos, la economía y los bienes individuales por encima de la salud. La ética del éxito que predominó es la que antepone los intereses personales sobre cualquier otro tipo de oferta moral, dando paso, como en este caso, a intereses particulares o de grupos, como sucedió durante todo el proceso electoral, hasta la toma de posesión, quedando claramente evidenciada la preferencia de la economía y la política sobre la salud en base a supuestos argumentos comunes de defensa de la vida. La defensa de la salud ha sido un argumento teórico, pues el poder económico se ha impuesto bajo distintas modalidades. Una de esas se ha constituido en la llamada diplomacia de las vacunas, donde la geopolítica ha jugado un papel importante en el ajedrez del mundo norteamericano y chino, bajo el amparo protector de los preceptos de defensa de la salud y de la vida que ellas ofrecen y que trasluce el comercio, la política y la economía como predominantes. En un artículo publicado por nuestra compañera Susana Vidal, presente aquí en la mesa, que se hizo en la página web de la Red Bioética UNESCO, denominado Ética y Repugnancia, negociaciones sobre vacunas para los países pobres, nos deja claro las exclusiones de los países más pobres en el acceso a las vacunas y además nos cuenta con mayor énfasis de gravedad las condiciones contractuales requeridas a países potenciales usuarios de sus marcas para poder acceder a las firmas norteamericanas o inglesas, la cual conllevó a que algunos de los países de nuestra América no pudieran negociar por no aceptar condiciones que liberaban de responsabilidad a los productores independientemente de lo que ocurriera a los usuarios. Un artículo también del doctor Carlos Villamil plantea algo parecido cuando dice: la industria farmacéutica impuso como condición para el suministro de las vacunas contra el COVID-19 la exoneración de responsabilidades ante la eventual presentación de efectos adversos. Con lo anterior, las multinacionales pasan a los gobiernos la responsabilidad de hacer frente a los potenciales riesgos relacionados con la vacunación, desde el transporte, distribución, aplicación y efectos secundarios. Estas informaciones no fueron dadas a las poblaciones, por el contrario, mintieron en las aplicaciones ofrecidas sin develar las causas reales. Con ambas aseveraciones queda más claro que la intención beneficente de valorar la salud y proteger a los vulnerables no es el interés primordial de una actividad donde la injusticia se advierte claramente ante la defensa de los mejores intereses, ante la presencia de los mejores intereses productivos y mercantiles. En muchos de nuestros países, como el de República Dominicana, el mío, estos inconvenientes fueron resueltos aprovechando esta nueva diplomacia, fundamentándolo en la guerra geopolítica y la inmediata presencia, sobre todo, de la oferta china y otras vacunas de Rusia, como esperanza para otros, ante los ingresos que se habían presentado y ahora en la presencia de la validación de las vacunas cubanas, que están también como promesa ante esta situación. Las propias autoridades locales que antes prepagaron a los anglosajones sin obtener el producto y que los chinos nos salvaron el juego, incluyendo en nuestro país, ahora un poco tarde en lo que ocurre la entrega, en nuestro caso de Pfizer, hasta se desdice de la calidad de la China, que antes fueron las salvadoras del momento. Hay un juego político y geopolítico en el que ha estado presente en toda esta situación. Con estas advertencias podemos suponer que el tema que nos ocupa y que hemos denominado la educación como la gran ausente ha sido una constante en la pandemia, porque los intereses derivados la negaron y arrastraron convertida en calidad de información, o sea, de transmisión de datos que en la práctica negaba y que inducían el logro de metas propias de dichos intereses. La información que se convirtió en infodemia se quedó bajo el dominio de las redes sociales y no de la comunicación educativa oficial, porque la primera se presta más a dar sentido y valor a las políticas gubernamentales, cuando en la práctica vemos que todo el proceso de defensa a la salud ha estado basamentada en la opacidad y no en la transparencia. Nuestro país, salvo estos dos artículos mencionados y alguna que otra noticia, no conoció las causas reales del incumplimiento de Pfizer con la entrega de vacunas pagas que están llegando en este momento, cuando más del 40% de la población ya tiene inoculada las 2 primeras dosis chinas. Ahora es el momento en que vamos al refuerzo, con tercera dosis Pfizer que está llegando en grandes cantidades, cuando hay países tan cercanos y empobrecidos como Haití que no han iniciado o recién han recibido vacunas donadas, que se debaten en una crisis política que en su desarrollo material agrava las condiciones de transmisión del virus. No se podía pensar en educación cuando algunos de los países ricos acumularon hasta 6 veces cantidades de vacunas que no podrían consumir ni necesitaban.
dejando al descubierto a los que no la pueden pagar o en pretendidos vacíos para aquellos que la podrían pagar, pero que no se adhirieron a los requisitos contractuales ventajosos para unos y humillantes para otros. Ahora se empieza a ofertar la donación a algunos países pobres como búsqueda del equilibrio de la geopolítica con la situación ya explicada. A la educación que nos referimos es la que debe ir acompañando este proceso de defensa de la vida frente a la pandemia, no a la que valora la información y descarta la educación que libera de las injusticias e inequidades provocadas. Para educar tiene que haber una intencionalidad buena que construya enseñanzas fundamentadas en valores morales enmarcados en la búsqueda del bien común y no en valores individuales y o parcializados que evidencian la injusticia como norma. La base educativa en una crisis como la cursante tiene que estar basado en la transparencia y la honestidad como norte del bien colectivo, y hemos visto cómo el bien privado ha servido para enriquecer a los menos y la opacidad o el encubrimiento de las farmacéuticas y los gobiernos han dado informaciones falsas como las tejidas ante la explicación de por qué se pagaron vacunas que llegaron tarde y se usaron como justificaciones médicas de última hora en unos países, mientras en otros siguen contando sus muertos por millares. Educación es la gran ausente y no podría ser de otra forma si nos apegamos a la definición que la reconoce como formación alimentadora de la cultura y formas de convivencia, cuando esta última ha dejado ejemplos tan negativos como lo ya he señalado. Educar implica construcción de valores a través de distintas estrategias participativas. Requiere la intencionalidad de hacerla y la evaluación continua de sus resultados, y es obvio que en los promotores de esta nueva guerra mundial y recomposición de fuerzas y poderes no está contemplado. No se puede hablar de educación cuando los términos contractuales se han dejado de espalda a la población y las tardanzas de entrega han sido manejadas de la falsedad de muchos de los planteamientos. Hoy se sabe que las condiciones comerciales no solo favorecen a la gran empresa farmacéutica, sino que han contado con los apoyos gubernamentales recubriéndolos de impunidad jurídica ante las adversidades propias. Es recargar a la población con estas consecuencias lo que rompe cualquier atisbo de responsabilidad. Estos datos señalados han sido publicados, pero no son públicos. La gente común no lo conoce, no lo sabe, y solo conoce los aspectos burocráticos e informes sobre el próximo paso por el cual debe estar dispuesto, tanto que al generar la duda, ahora se incluye la duda en lo científico y en lo político. No puede haber educación porque se ha medicalizado la pandemia, encuadrándola como un asunto médico, cuando sin dejar de serlo, sus raíces más profundas son políticas y económicas. No puede haber educación cuando el 95% de las vacunas están en los países más ricos y una adecuada cobertura en algunos países de poder adquisitivo intermedio. No puede hablarse de educación cuando los pobres dependen de las limonas en vacunas que serán ofrecidas y servidas para los países ricos a los pobres. ¿Cómo impacta este fenómeno en la educación formal que va desde el nivel básico hasta el universitario? Este entramado descrito ha impactado además a la educación formal, trayendo innovaciones positivas en la no presencialidad y la virtualidad de la enseñanza y debilidades en la no interacción física de sus actores, en la dificultad de la construcción de actitudes y valores, lo cual es negativo, pero esperanzador de que pudiera continuar si se gestan nuevas formas para su construcción. La CEPAL señala que 190 países se vieron precisados a desestimar la presencialidad, lo que no quiere decir que tuvieran acceso a las tecnologías de punta, sino a modelos varios que demuestran la inequidad que esto conlleva. La UNESCO ha señalado el incremento de grandes brechas en los resultados educativos que se relacionan con una desigual distribución de los docentes en general y de los docentes mejor calificados en particular, de medios de países y regiones con menores riesgos y de zonas rurales en las que suelen concentrar además la población indígena e inmigrante. Nuevas formas que deben partir de nuevas estrategias de análisis, como en el caso que nos ocupa, que se inscriban en procesos deliberativos, que desborden la comprensión parcial de una pandemia de supuestas raíces exclusivas plantadas desde la medicina y se aborde la relación con la naturaleza, no como relaciones antropocéntricas con potestad para dominarla, sino para compartirla y protegerla. Un nuevo modelo educativo que no fosilice y reproduzca análisis positivistas, sino desde una ética aplicada que parta de la realidad presente, que promete convivir con la humanidad, la realidad presente que promete convivir con la humanidad por algún tiempo, u otras nuevas amenazas, y se aborde desde la aplicación del cuidado y el autocuidado, la solidaridad, la justicia y los derechos humanos. Estamos en un punto interesante para diferenciar información de educación y desmontar las actuales situaciones en que las estrategias instrumentales educativos
está siendo usado para informar respondiendo a los intereses de la economía por encima de los de la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por tu participación. Estaba tomando notas de todo lo que estás diciendo, que es súper interesante. Me quedo con la reflexión de que el abordaje que se debe hacer de una pandemia debe ser multifactorial y que no debe reducirse simplemente al tratamiento médico-científico, que el tratamiento de una pandemia debe estar visto desde el abordaje de lo social, de lo educativo, que es el tema que nos asiste en esta mesa el día de hoy, y también con las estrategias sociales y políticas pertinentes para poder dar resolución a este conflicto sanitario, social y económico. Les recuerdo que el día de hoy estamos en una mesa que es la actividad pre-congreso que se realizará el día 23, 24 y 25 de septiembre. Es el 8º Congreso Internacional de la Red Bioética UNESCO, Bioética y Derechos Humanos, la reinvención de lo social entre las desigualdades y la convergencia tecnológica. Este congreso se realiza gracias a la colaboración conjunta de la Universidad del Bosque y de la Oficina de la UNESCO en Montevideo. Para continuar con nuestra mesa, vamos a darle entonces la palabra a la doctora Susana Vidal, amiga a quien admiro, valoro y aprecio muchísimo. Su tema el día de hoy será la educación en bioética en tiempos de pandemia, repensando el currículum. La doctora Susana es médica especialista en medicina interna, especialista en bioética fundamental y magíster en bioética de la Universidad de Chile. Es investigadora invitada en el Centro de Ética Médica de la Universidad de Oslo, en Noruega, y es miembro de la mesa ejecutiva de la Red Bioética UNESCO. Ha sido la especialista en el programa para América Latina y el Caribe en bioética y ética de la ciencia de la UNESCO hasta diciembre del año pasado. Ha creado y coordinó además el programa de educación permanente en bioética, Red Bioética UNESCO, desde el 2006 hasta abril del 2021. Ha asesorado a diversos comités nacionales en bioética en la región, es profesora invitada en numerosas universidades de la región y cuenta con diversas y numerosas publicaciones en el campo. Doctora Susana, bienvenida y muchas gracias. Tiene su micrófono. Gracias. Muchas gracias, Jennifer. Una alegría estar acá con gente amiga de mucho tiempo y con todas las personas que he estado echando un vistazo a los y las que están participando. La verdad que extrañamos mucho los encuentros y aunque sea de esta manera, este impulso que nos brindan los encuentros de la Red Bioética, y esperamos que en septiembre vamos a hacer muchísimos más. Muchas gracias a mis compañeros y compañeras previos, Constanza y Miguel, porque me han dado de alguna manera pie, vamos en el mismo sintonía y me parece genial eso. Bueno, yo me voy a dedicar, me parece que hay dos grandes áreas temáticas en este título que propusimos. Una que es más bien, creo que Fernanda y un poco Miguel se ocupó de eso, y creo que Fernanda también, es la manera en la que la pandemia ha impactado en la educación y particularmente en el derecho a la educación. Yo no me voy a referir a eso, que es un tema desde nuestra perspectiva ético inmenso, y que incluye muchísimos aspectos, sino que me interesa profundizar en la manera en la que esta realidad pandémica nos hace revisar o reflexionar sobre cómo educamos y qué educamos en la disciplina bioética. Así que me voy a dedicar un poco a eso. En particular me voy a ocupar de una revisión sobre lo que creo deberíamos pensar como los contenidos educativos particularmente. Entonces me parece importante, a ver un momentito, porque tengo acá un tema, acá. Ya, sí, tengo que cerrar algo que tengo ocupándome la pantalla. No puedo cerrar esto. Pero nosotros sí vemos tu presentación, Susana. Sí, pero no la veo yo. Ahí está, ya lo saqué. Bueno, en primer lugar, perdón que me pasó esto, es decir que la pandemia en realidad lo que ha hecho, más allá de todo lo que estamos al tanto desde la investigación epidemiológica y desde las reflexiones éticas, es poner de manifiesto una enorme cantidad de problemas éticos
que evidentemente se han planteado como grandes desafíos, ¿no? Y esto evidentemente nos provoca en términos de repensar el currículum, por un lado, pero también repensar a la propia bioética. Es algo que no es nuevo, vamos a hablar muy poquito de ello porque no es el tema, me requeriría muchísimo tiempo, pero evidentemente al menos las agendas que están planteándose de debate, particularmente la agenda pública y la agenda política, no puede hacer otra cosa que desafiarnos en términos de los contenidos educativos que ponemos dentro de nuestros programas en el campo de la bioética. Pero además todos estos desafíos éticos hemos visto con toda claridad, gracias Miguel por ponerlo de forma transparente, la cantidad de intereses e interacciones que atraviesan a todos estos grandes problemas éticos en un escenario de enorme complejidad. Y para poder abordarlos desde esta perspectiva, evidentemente, no solo tenemos que pensar en los temas en sí, en los contenidos, sino en el marco de referencia desde el cual los vamos a abordar. Y desde ya creo que hoy como nunca vamos a necesitar de, digamos, nuevas pedagogías desde las cuales podemos pensar con cierto grado de complejidad problemas que no aceptan más ya una mirada reduccionista. Hace años que trabajamos promoviendo las pedagogías críticas latinoamericanas para el abordaje de la enseñanza de la bioética, en particular la pedagogía freiriana y el método problematizador, pero también otras que pudieran ser iluminadoras sobre la manera en la que enfrentamos los problemas éticos de la vida y de la salud. Y un tema que ya se mencionó, los dos colegas ya lo mencionaron, es la infodemia, esta masiva explosión de información que nos inunda y que evidentemente atraviesa también a los debates éticos a distintos niveles, en el ámbito público y político, pero también en el ámbito académico. Creo que hay una gran oportunidad para que el método por excelencia de la bioética, que es la deliberación argumentativa, se convierta en una, digamos, verdadera contribución, no solo al campo educativo, sino a la deliberación democrática, poner un poco de luz sobre este campo que se está tornando de mucha complejidad. Entonces esta situación nos obliga de alguna manera, en primer lugar, a repensar el estatuto epistemológico de la bioética. Yo estaba recordando que en el año 2005, la Red Bioética, publicamos el primer texto llamado Estatuto Epistemológico de la Bioética, justamente con la UNAM. Jennifer, en aquella época trabajábamos muy cerca de la UNAM con el profesor Cano Valle, y hoy estamos en la misma situación, necesitamos volver sobre eso. Y desde ya repensar la educación en bioética requiere pensar nuevamente qué objetivos perseguimos, qué contenidos vamos a incluir en los currículums, qué métodos didácticos nos permiten alcanzar esos objetivos y qué formas de evaluación tendremos. Yo me voy a referir sobre todo a la revisión de las áreas temáticas que creo hoy no pueden faltar en la reestructuración del currículum de la enseñanza de la bioética. Y esto digo porque se ha producido como una especie de división entre lo que seguimos enseñando como hace 2 años y lo que ocupa el debate público, la agenda pública y política, pero sobre todo el debate público, ¿no? Entonces es muy importante ver cómo no podemos dejar de observar esta realidad. Así que yo voy a proponer rápidamente, por el tiempo, 6 áreas temáticas que creo que no pueden hoy faltar de una agenda curricular renovada, podríamos decir. La primera refiere a bioética global, de cada uno podríamos hablar mucho tiempo, hace mucho que estamos proponiendo este enfoque de bioética global y los problemas macropolíticos y económicos que afectan la vida y la salud. En segundo lugar, el gran tema del derecho a la salud, el derecho a la ciencia y el acceso al sistema de salud en tiempos de pandemia, pero también en otros tiempos, como vamos a ver enseguida. En tercer lugar, los problemas éticos relacionados a las medidas de prevención que han puesto sobre la mesa una nueva agenda de debates éticos muy interesante. Los criterios éticos para la distribución y asignación de recursos escasos.
En quinto lugar, esto que acabo de plantear respecto de la infodemia, es cuál es el método de la bioética y cómo ese método puede ofrecerse como una herramienta de transformación social, que es la deliberación argumentativa. Y un último tema, gracias por traer a Arari también, Constanza, es este debate que se está dando de manera más profunda, digo yo, no tanto en la agenda pública, que se ha titulado El futuro de la humanidad post-COVID, pero a mí me gustaría llamarlo el futuro por venir. Así que rápidamente mencionar que la pandemia llega a un mundo donde ya había problemas éticos globales relacionados a la desigualdad global, a la salud global. No voy a entrar en la gran cantidad de cifras, sino por lo menos saber que, por ejemplo, en el año 2017 murieron 6.3 millones de niños por causas previsibles. Pero entonces no fue un tema de la agenda ética de nuestra enseñanza, ¿no? Entonces, hoy sabemos que esto estaba antes. La crisis medioambiental global, la violencia, las migraciones y el impacto que el desarrollo y la explosión tecnológica está teniendo en esto que hemos llamado la cuarta revolución. Y llega a América Latina la pandemia también a una región marcada por situaciones semejantes, pero aún más profundas. La desigualdad, que como bien nos ha dicho la CEPAL, se entrama o se construye en una matriz que está dada fundamentalmente por la clase social, pero también por el ciclo de vida, por el género, por la raza, por la etnia, por una cantidad de características me parece muy importante porque se superponen una con la otra. La pobreza creciente, la violencia, las migraciones, la alta conflictividad social y política en diversos países que pareció quedar inmovilizada con las medidas de confinamiento, pero evidentemente no se pudo mantener y ha habido una verdadera explosión de movimientos sociales en este año 2021. Es desde ya el impacto del cambio climático, pero sobre todo el impacto ambiental que están teniendo los modelos extractivistas y de producción agroindustrial. En términos macropolíticos, macroeconómicos, ya Oxfam en el año 2015 marcaba en un documento muy relevante que se llamó Tenerlo todo y querer más, riqueza, tenerlo todo y querer más, que 8 personas tenían entonces más dinero que 3.500 millones de personas en el mundo, y que el 1% de la población mundial estaba acumulando una cantidad de capital de manera creciente que en el año 2020, y fíjense cómo esto sucedió, la brecha de desigualdad iba a ser insostenible, y conforma esta curva el 99% más pobre. Así sabemos hoy sin duda que la brecha de la desigualdad es algo inmoral en términos de justicia global. Pero esto no es solamente porque viola desde ya la dignidad y la igualdad, sino que como sabemos en sí, la brecha entre ricos y pobres ha demostrado ser tan letal como el propio virus, y esto lo dijo Gabrielle Boucher, la directora ejecutiva de Oxfam, porque por ejemplo hemos visto durante la pandemia las grandes corporaciones como Microsoft, Visa, la farmacéutica Pfizer, han crecido entre 30 y 50% desde principios de este año. Y las personas que se vieron afectadas, acá se presentan los 1.000 multimillonarios al principio de la pandemia, ya han recuperado todo lo perdido. En América Latina esta realidad no es diferente. Se conocen ya que hay 8 nuevos 1.000 millonarios en la región, al mismo tiempo que hasta 52 millones de personas se van a convertir, yo diría ya se han convertido en pobres, y 40 millones perderán sus empleos este año. Entonces la riqueza de esta élite de la región ha crecido en un porcentaje que equivale prácticamente al 40% de la inversión en aportes estatales para salvar a los sectores más empobrecidos de la población. Y esto es un tema ético central, es un tema que nosotros no podemos dejar de incluir en una agenda educativa de bioética. En el año, a mediados del año pasado, el secretario general de las Naciones Unidas publicó un policy brief donde mostraba el impacto
de la pandemia en la región latinoamericana en términos de pobreza y pobreza extrema. Los puntos muestran el aumento de la pobreza y de la pobreza extrema en relación a lo que había sucedido o lo que teníamos hasta el año 2019. Seguramente para el año 2021, en este momento en el que nos encontramos, esto está aún en una situación más grave, pero como vemos en prácticamente todos los países la situación empeoró, hay más pobres, algo que hasta el año 2015, yo diría 17, había ido mejorando y que la CEPAL empezó a advertir a fines del 2018 que había riesgo de casi 30 millones de personas que pasaran nuevamente a condiciones de pobreza. La pandemia lo hizo, sin lugar a dudas. Pero la distribución de la riqueza en la región se sigue manteniendo en un 7% que acumula, y esto es del año 2017, así que creemos que en este momento esto es aún peor, o sea, lo sabemos, que acumulan casi el 50% del ingreso anual per cápita. Entonces esta asimetría de poder, y gracias Miguel por mencionarlo, porque yo solo lo voy a poner un título, también se ve reflejada en la forma que fue manejada geopolíticamente la pandemia. Lo que se llamó el nacionalismo de las vacunas, que quiere decir que 10 países compraron ya de antemano a fines del año pasado más del 75% de la producción de vacunas, probablemente hasta fines de este año, incluso el año que viene. Esto determinó que la única iniciativa solidaria, que era OMS con el grupo Gavi, CEPI, no lograron cumplir con sus metas en este momento de julio del año 2021 y están todavía rezagadas en la entrega de dosis a países como se mencionó, Haití, Centroamérica y desde ya los países africanos. Y el certificado, que yo le llamé certificado de la vacuna, que el certificado de la desigualdad, no nos preocupa tanto por aquellas personas que decidieron voluntariamente no vacunarse, que es un problema, sino por aquellas que querrían vacunarse y no tienen acceso a la vacuna. Esta es la manera en la que las dosis se han distribuido, la tasa de vacunación se han distribuido por las regiones, y también muestra... Susana, perdón, nos quedan 5 minutos. Uy, bueno, la manera en la que se ha distribuido en las regiones, como siempre en esta enorme desigualdad. Solo 0,3% de las dosis se han administrado en países de ingresos bajos, como ha marcado Médicos Sin Fronteras, y esta es muestra de la claridad del sur, la claridad que siempre la desventaja del sur, que 0,1% en el Congo, por ejemplo, de las personas han sido vacunadas. Entonces me parece importante tener en cuenta en el problema del derecho a la salud y el derecho a la asistencia sanitaria, y también el derecho a la ciencia, un segundo problema grande que es la ética de las patentes, que ha ocupado gran parte del debate internacional, y la forma en la que estas patentes están de alguna manera ocupándose o cubriendo estas patentes, impidiendo el acceso no solo a las vacunas, sino a medicamentos y recursos sanitarios, y el gran debate internacional es si son o pueden ser bienes públicos o bienes comunes de la humanidad. Lo mismo ocurre con la ética de los sistemas nacionales de salud. El tercer gran tema que creo que no podría faltar en una agenda tiene que ver con el impacto que han tenido las medidas de prevención de la pandemia. No me voy a detener, lo voy a pasar muy rápido, pero es la confrontación entre libertades y derechos individuales y bienestar general, la confrontación que ya mencionó Miguel entre desarrollo económico y salud, y el impacto que han tenido las medidas en los grupos más vulnerables de la sociedad. Por último, casi diría, no podemos dejar de mencionar el enorme debate que se generó sobre los aspectos éticos de la distribución de recursos en situación crítica. Estos son los criterios que propuso el Comité de Ética y Derechos Humanos para el COVID de Argentina, que creo que está en un documento de acceso libre y vale la pena recordarlo. Y ya mencioné yo cómo, me interesa solo terminar esto un poquito redondeándolo, cómo tenemos una estrategia, yo diría, social y política para responder a esto de la infodemia. Así que termino
con esta idea del futuro por venir, pensando en 3 grandes temas que deberían incluirse en las reflexiones de una nueva agenda o currículum educativo, qué formas de gobernabilidad creemos que deben regir el mundo que deseamos, si avanzamos a la construcción de una gobernabilidad solidaria o a la profundización de este modelo neoliberal de mercado, qué lugar debe tener la ciencia y la tecnología y el derecho a la ciencia en la era tecnológica, y qué reflexiones nos merecen el vivir humano y no humano en este mundo por venir, el ambiente y la relación del ser humano con lo viviente y la naturaleza. Con ello he tratado de poner sobre la mesa que los temas de la pandemia ponen de relevancia todos los principios éticos de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos que ya han sido aprobados en el año 2005. Así que para terminar yo diría que hoy la educación en bioética necesita ir más allá de las formas tradicionales de educación que hemos tenido y ser iluminadora para estimular lo que mencionó Constanza, la imaginación. Porque hoy necesitamos como nunca poder imaginar un futuro diferente. No el mismo, volver al pasado que teníamos, sino un futuro de justicia, de solidaridad y de paz frente a un escenario, yo diría, vergonzoso que tenemos ante nosotros. Y la imaginación no es una tarea teórica, es una tarea práctica. Imaginar un mundo diferente requiere saber cómo alcanzarnos y transformar el que tenemos ahora en uno mejor. Quiere decir ser protagonistas. Eso esperamos de nuestros alumnos. La educación en bioética entonces debe apuntar a un cambio en la conciencia, pero a una actitud en la práctica. Y esa práctica me parece que es la de poder brindar una alternativa diferente a las familias latinoamericanas que siempre esperan, siempre están ahí esperando. Algo debemos en eso. Antonio Berni nos lo muestra. Muchas gracias y perdón si me pasé un minutito. Está muy bien, Susana, muchísimas gracias. Interesantísima reflexión, siempre muy clara con tu presentación y tu exposición del punto de vista. Me quedo con la reflexión de hacer trascender a la bioética o a la enseñanza de la bioética, no solamente de los aspectos médicos, clínicos, biotecnológicos, sino también hacer una reflexión actual, concreta y clara sobre la situación social, política, económica que está teniendo en general la región y a nivel global. Creo que es muy importante. Y por supuesto me quedo también con la reflexión de esta forma de coartar la libertad a través del certificado de las vacunas, y pensemos un poco en la realidad inmediata, en las cosas más comunes. Hay lugares en Colombia, por mencionar un ejemplo interesante, discotecas que invitan a la gente que tenga certificado de vacuna a asistir gratuitamente a las discotecas. De una u otra manera, es un ejemplo coloquial, sin embargo, creo que es una forma de discriminación, incluso para eventos recreativos, que me parece que puede ser un tema para dialogar bastante amplio. Muchas gracias, doctora Susana. Ahora me voy a permitir presentar a la doctora Fernanda Saforcada, espero haberlo pronunciado bien, doctora. Recientemente he conocido su trabajo y de verdad le admiro mucho. Ella nos va a presentar el día de hoy una ponencia llamada El derecho a la educación en el contexto de la pandemia, problemas y dilemas. Ella viene de la Universidad de Buenos Aires. La doctora Fernanda es doctora en educación por la Universidad de Buenos Aires, profesora e investigadora en la misma universidad y en la Universidad Nacional San Martín y en la Universidad Nacional del Oeste, en la UNO. Directora del Observatorio de Derecho a la Educación en el Ministerio de Educación de la Nación, integrante del Grupo de Trabajo de Claxo sobre políticas educativas y derecho a la educación en América Latina. Ha publicado libros y artículos sobre diversos temas de política educativa. Sus libros más recientes son Políticas educativas y justicia social, entre lo global y lo local, y El derecho a la educación en América Latina y el Caribe, de la garantía del derecho al cumplimiento de la ODS 4 del siglo XXI, políticas, sentidos y disputas, ambos en el año 2020. Doctora Fernanda, bienvenida y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, es un gusto estar aquí acompañando este encuentro y compartiendo esta mesa. Un agradecimiento especial a la Red de Bioética de UNESCO, siempre es un placer poder intercambiar con ustedes y en particular a Susana
que me convoca amable y entusiastamente para acercar estos campos de reflexión, de debate y de análisis sobre derechos, sobre bioética, sobre educación. No soy especialista en bioética, mi tema de trabajo y mi campo de investigación tiene que ver con las políticas educativas, pero bueno, escuchando a quienes me antecedieron claramente compartimos las mismas preocupaciones y nos inquietan las mismas cuestiones, así que si bien no voy a hablar explícitamente de bioética, creo que mucho de lo que traje para compartir va en la misma línea de las cuestiones planteadas por quienes me antecedieron. Quiero compartir primero, o mi exposición se va a dividir en dos partes, una primera parte más sobre el derecho a la educación pre-pandemia y luego sí introducirnos en el contexto de la pandemia. Si construimos una mirada un poquito de más largo plazo en términos históricos sobre el derecho a la educación en América Latina, quiero aclarar que no traje una presentación, así que a la vieja usanza nos manejaremos solo con la palabra oral. Decía, con una mirada de más largo alcance histórica en términos del derecho a la educación en América Latina, podemos ver cómo en nuestra región el derecho a la educación ha pasado por ciclos que podemos mencionar o caracterizar como ciclos de expansión y de contracción del derecho a la educación. Desde la consolidación de los sistemas educativos nacionales en nuestra región, podemos encontrar a mediados del siglo pasado, en el contexto del estado de bienestar keynesiano, un ciclo de expansión del derecho a la educación que lo encuentra identificado, definido como derecho social, que implicó la expansión de la matrícula y de los propios sistemas educativos. Luego un ciclo de contracción o de retroceso de la mano de las dictaduras y de los gobiernos autoritarios que implicaron la anulación general de derechos, entre ellos del derecho a la educación, y que se continuó ya con las vueltas a las democracias, pero en los marcos de los gobiernos neoliberales que implicaron también un borramiento del derecho a la educación. En los primeros años del siglo XXI entramos en el contexto de lo que muchos han identificado como el post-neoliberalismo o el ciclo de impugnaciones al neoliberalismo, en un nuevo ciclo de expansión del derecho, en el que nuevamente se reposiciona el derecho a la educación como centro del debate y de la política, y que se tradujo en la expansión de matrículas, en políticas de inclusión, en un aumento del financiamiento a la educación, etc. Y en años más recientes, en un ingreso en la región, en un nuevo ciclo que muchos caracterizamos como de restauración conservadora, un nuevo proceso de contracción del derecho a la educación, que se tradujo en un desfinanciamiento o en un nuevo ciclo de reducción del financiamiento a la educación, en nuevos avances sustantivos en tendencias de privatización y nuevamente en un debilitamiento del derecho a la educación, tanto en los discursos políticos como en los marcos regulatorios de la educación. Estos ciclos de expansión y contracción del derecho a la educación son también ciclos que muestran vaivenes entre dos concepciones que están permanentemente en disputa desde los propios orígenes de los sistemas educativos en nuestra región y en el mundo occidental, entre pensar el derecho a la educación como un derecho individual o el derecho a la educación como un derecho social. El derecho a la educación como derecho individual remite a la concepción liberal más tradicional, pensando el derecho como una libertad natural que se expresa a través de un derecho que es reconocido como derecho en términos formales y que se traduce en una igualdad de oportunidades y que respecto de las cuales, por lo tanto, el Estado adquiere un rol subsidiario. Debe garantizar simplemente un espacio en el que la sociedad libremente ofrezca distintas posibilidades y alternativas educativas, entre las cuales cada individuo elige aquellas que desea, en las cuales desea participar. Mientras que la concepción de derecho a la educación como derecho social, insisto, impugna desde los orígenes, incluso desde los orígenes de los debates en torno a la conformación de los estados liberales, pero que adquiere mayor desarrollo en el contexto de los estados de bienestar, supone una concepción del derecho a la educación como un derecho de realización efectiva, que supone ya no una igualdad de oportunidades, sino una igualdad de hecho en el acceso a la educación,
que debe ser garantizado al pueblo en conjunto, en tanto construcción de lo común, y que por lo tanto compete a un Estado que asume un rol principal entendido como ámbito de construcción del bien común, y que le compete la responsabilidad en garantizarlo para el conjunto de la población. Esto, que puede parecer una cuestión meramente teórica, es una cuestión también muy concreta y directa en términos de política educativa, y para eso podríamos dar muchísimos ejemplos de la historia más remota y más reciente de la educación en América Latina, pero permítanme que les dé un ejemplo muy actual, que muestra estas divergencias entre estas dos concepciones del derecho a la educación. En 2020, como ya sabemos, casi todos los países suspendieron la presencialidad educativa y desarrollaron alternativas para sostener la escolaridad en cuarentena, y por supuesto fue muy bueno que rápidamente se desarrollaron alternativas que permitieran sostener la escolaridad. Sin embargo, si miramos las formas en que esto se hizo, encontramos algunas diferencias sustantivas. Como en algunos países lo que apareció en la educación remota fue el ofrecimiento de una variedad extensa y diversa de propuestas para que todos pudieran elegir individualmente en ese mar de propuestas aquello que quería, entre comillas, consumir, lo que remite a una perspectiva más individualizada, ¿no?, del derecho a la educación como derecho individual, mientras que en otros países las propuestas que se ofrecieron para continuidad pedagógica fueron propuestas más integradas, buscando, aún en el marco de las enormes desigualdades que caracterizan a nuestras sociedades, intentar recomponer algo de lo común y de sostener una actividad escolar a una distancia anclada en pensar procesos iguales a pesar de que cada uno de las y los estudiantes estuviesen en sus casas. Y esto incluso se nota en los nombres de las plataformas que montaron los gobiernos en los distintos países. Si miramos los nombres, por supuesto que no es el nombre de una plataforma lo que define una política, pero es un buen indicio. Y por ejemplo, en Argentina la plataforma virtual que se montó se llamó Seguimos Educando. En Chile se llamó Aprendo en Línea. En México, Aprende en Casa. En España, Aprendo en Casa. En Francia, Mi Clase en Casa. En Suecia, La Escuela en Casa. Esos nombres, que parecen todos muy parecidos, si los miramos más en detalle, queda muy claro cómo unos remiten más al proceso individual del sujeto en su casa aprendiendo, y otros remiten más a sostener algo de lo social o colectivo en esa propuesta, ¿no? La diferencia entre aprendo en línea o aprendo en casa o Mi Clase en Casa en relación con Seguimos Educando o La Escuela en Casa, que retoma o sostiene algo de lo institucional. Entonces es importante tener presente que cuando hablamos de derecho a la educación podemos estar hablando de cosas muy distintas que implican también cuestiones muy diferentes en relación con las políticas que se impulsan y las lógicas que asume la educación. No es puramente retórico. En la actualidad, y me refiero a una actualidad del hoy, pero también prepandemia, vemos algunas tendencias, algunas muy recientes, otras de más largo recorrido, que condicionan fuertemente la posibilidad de avanzar en materia del derecho a la educación. Permítanme mencionar muy rápidamente dos que a mi criterio son dos de las que más fuertemente están condicionando el derecho a la educación. La primera es la privatización y la mercantilización de la educación. No es un fenómeno nuevo, pero sí es un fenómeno que ha crecido y se ha complejizado de maneras muy significativas en las últimas décadas y en particular en el siglo XXI. América Latina y el Caribe es la región más privatizada del planeta en lo que hace a educación, junto con Asia Meridional. Por un lado, por la expansión de las instituciones privadas, cada vez más instituciones educativas privadas, cada vez más matrícula en esas instituciones privadas, e incluso cada vez mayor la brecha entre la distribución de los estudiantes entre sector privado y sector público en todos los niveles educativos. Esto se ha expandido en todos los niveles, pero en particular en la educación superior.
Hoy más del 55% de los estudiantes están matriculados y cursan la educación superior en el sector privado. Esto quiere decir que cursan la educación superior en ámbitos que desarrollan propuestas que responden a los intereses y perspectivas de un sector particular, y no, por lo menos, de lo que formalmente entendemos como el bien común en el marco de lo público, ¿no? Y esto no solamente implica la preocupación por lo que supone la privatización, sino también cómo esto condiciona los propósitos y los sentidos con los que se forman los profesionales, los dirigentes, los especialistas, que tienen altos grados de intervención luego en los propios desarrollos sociales de cada uno de nuestros países. Esta es la privatización convencional, ¿no? Instituciones privadas, matrícula en el sector privado. Y como decimos, ha venido viviendo una gran expansión en las últimas décadas. Pero además, a partir de los 90, hablamos de algunos fenómenos nuevos de privatización, que no es solamente la dimensión del sector privado educativo, sino también que compete a otras cuestiones, como por ejemplo la erosión de la educación pública en los marcos legales que regulen la educación de cada uno de nuestros países, la privatización del propio sector público a partir del traspaso de ciertas cuestiones a manos privadas, por ejemplo, la contratación de empresas para los diseños de los materiales de enseñanza, de los test que se implementan, perdón, de los contenidos curriculares, de los diseños curriculares, etc. También lo que algunos llaman la privatización en el sector educativo, el sector público, o la mercantilización de la educación pública, que es lo que remite a cómo no tiene que ver con el traspaso a manos privadas, pero sí la introducción de lógicas y dinámicas propias del mercado al interior de la educación pública. Un ejemplo muy claro: instaurar modalidades de competencia entre escuelas públicas para recibir recursos públicos, algo que era absolutamente ajeno al campo educativo. O cómo se ha expandido lo que se ha dado en llamar la nueva gestión pública como forma de gestión de lo educativo, que introduce tecnologías y metodologías del New Management, del sector empresarial, para la gestión de la educación pública. Y por último, la privatización de lo que llamamos la privatización de la política pública. Es decir, cómo crecientemente vemos gobiernos que contratan ONGs financiadas por empresas públicas o empresas de servicios educativos para el diseño de la política misma y la implementación también de la política. En tiempos ya muy recientes, me refiero a este siglo, estos mismos fenómenos se sostienen y se incrementan, y además se complejizan a partir del crecimiento enorme de ciertas empresas que tenían base nacional y que se vuelven multinacionales, grandes corporaciones de venta de servicios educativos a nivel transnacional. Podemos dar muchos ejemplos de esto, pero permítanme dar uno. Todos conocemos las evaluaciones PISA que salen en los periódicos y que se recogen como una medida de la buena o mala educación de un país completo. Los protocolos de evaluación que utilizan las evaluaciones PISA son diseñados por una empresa privada que se llama Pearson. Es decir, que lo que determina si la educación de todo un país es buena, entre muchas comillas, ¿no? Todo un país es buena o es mala, es lo que finalmente diseña una empresa como aquello que es evaluable para definir la calidad de la educación de un país. Y por otro lado, lo otro que vemos es corporaciones que nada tienen que ver con la educación, pero que cada vez empiezan a incursionar de manera más decidida en el ámbito educativo. Me refiero a empresas de refrescos o de alimentación, de telefonía, bancos, por supuesto ni hablar de las empresas vinculadas con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que empiezan a intervenir tanto en las escuelas de manera directa, acercando materiales gratuitos, opciones de capacitación a docentes, actividades para estudiantes, como en relación con los gobiernos, buscando incidir en las definiciones de las políticas públicas, sea por sí mismas o a través de fundaciones y ONGs financiadas por estas mismas empresas, que ya no son no solo las empresas, sino las ONG y fundaciones, no solo de base nacional,
sino muchas de ellas ya internacionales y con actuación en numerosos países del mundo. El interés es doble. Fernanda, perdón, Sí. nos quedan 5 minutos. Uy, bueno, estoy como Susana, ahora corro. El interés es doble, decía, hay un interés económico, hacer negocios, pero sobre todo, y esto se suele descuidar cuando se habla de privatización, hay un interés político, incidir en las orientaciones y los sentidos de la educación hacia formas más conservadoras en términos sociales y más propias y afines a los intereses del mercado en términos económicos. La segunda tendencia que condiciona el derecho a la educación tiene que ver con un conjunto de procesos que orientan hacia lo que muchos identificamos como una individualización de la educación. Es decir, la construcción de lógicas tendientes a individualizar la educación desplazando su cualidad social para ser redefinida en términos de una responsabilidad individual, de formación de individuos competitivos, emprendedores y adaptables, acordes a los requerimientos del mercado y de la llamada ciudadanía global actual, que es una ciudadanía desgajada de lo histórico, de las características políticas, sociales, culturales de cada sociedad. Y con la premisa de generar además habilidades individuales para insertarse, y la redundancia no es error, es adrede, para insertarse individualmente en el mundo, redefiniendo aquel mandato primigenio de la educación que era la socialización, y redefiniéndola, decía, en términos de la formación de este individuo competitivo y competente, para insertarse en una sociedad entendida como la suma de individualidades. ¿Cuáles son estos procesos que tienden a la individualización? El tiempo no me da para profundizar, pero quiero solo mencionar por lo menos 3 de ellos. Uno es el énfasis en los resultados y los aprendizajes, ¿no? Este énfasis en que lo que importa es el aprendizaje, y esto supone el desplazamiento de la educación como proceso social a los aprendizajes que son de cada sujeto y que por lo tanto remiten de vuelta a una individualización de la educación. Y que esto viene además redoblado, digamos, por la centralidad que adquieren las políticas de evaluación de resultados de aprendizaje en el conjunto de nuestros países, además de las iniciativas internacionales como la que mencioné antes, PISA. En segundo lugar, la formación en emprendedorismo como uno de los principales objetivos de la educación, sobre todo para la educación secundaria, que refiere a los jóvenes, pensando en esta idea de que hay que formar a los jóvenes para ser emprendedores y construirse así individualmente su propio futuro. Y por último, lo más reciente, que es lo que se conoce como educación emocional, y que no tiene que ver con considerar la dimensión emocional, que por supuesto compete a todas las personas y es parte de lo que compete a la educación, sino que cuando se habla de educación emocional se está hablando de una perspectiva específica que se viene promocionando muy fuertemente y que está muy orientada a una lógica de adaptabilidad de los sujetos, y que, por ejemplo, la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, que es una de las organizaciones que más vienen trabajando en esta línea, sostiene en un documento del 2016 sobre habilidades emocionales y educación, dice: la educación puede contribuir a aumentar el número de ciudadanos motivados, comprometidos y responsables mediante el fortalecimiento de las habilidades que importan. Los jóvenes que tienen una base social y emocional sólida pueden prosperar mejor en un mercado laboral sumamente dinámico y determinado por las habilidades si perseveran y trabajan mucho. Al controlar las emociones y adaptarse al cambio, también pueden estar más preparados para capear las tormentas de la vida, como la pérdida del empleo. Es decir, es muy claro cuál es el sentido en el que están pensando la educación emocional, que nuevamente redobla la lógica de adaptabilidad y de individualización de un proceso que es eminentemente social como lo es la educación. ¿Qué pasa entonces con la pandemia? Y ahora sí me meto, aunque me queden unos minutitos. Bueno, en principio hay 2 cuestiones a destacar, ¿no? Como por un lado, hubo 2 etapas además, una primera etapa que se centraron todas las discusiones en la continuidad pedagógica no presencial, una segunda etapa que sigue hasta ahora, donde todas las discusiones se concentraron en torno a la presencialidad o no
en materia educativa. Dos características principales aparecieron en relación con las políticas educativas en el mundo entero en este contexto. Una es la alternancia de aperturas y cierres totales y parciales permanentes en todos los países, aun cuando en cada país, si uno lee los periódicos, parecería ser que es un problema solo de ese país, pero cuando se mira el conjunto de los países, está claro que es un problema generalizado. Por otro lado, los cambios permanentes en las decisiones y en las planificaciones y las enormes dificultades, independientemente de los signos políticos que están encontrando los gobiernos para poder planificar y pensar programas de largo aliento en este contexto, ¿no? Todo cambia muy dinámicamente, muy rápidamente, todo no permite o dificulta mucho la previsibilidad y la planificación. Los tópicos de los debates públicos los conocemos, si el regreso es por grupos alternados, si no, si el escalonamiento se volvió una palabra estrella en los debates educativos, el distanciamiento social, los protocolos, etc. La pregunta sería, ¿qué pasa con el derecho a la educación en este contexto? Y aquí quisiera señalar, ya sé que no me da el tiempo, pero aunque sea solo colocarlos, cuestiones que a mi modo de ver son centrales para pensar estas cuestiones. Uno es el tema de las desigualdades en América Latina. Susana habló mucho de esto, así que no voy a entrar en ese tema, pero es un tema central porque las desigualdades sociales también impactan en términos de desigualdad educativa, y las desigualdades educativas son parte de la construcción y reproducción de las desigualdades sociales que se han visto profundizadas en el marco de la pandemia. Por otro lado, esto nos lleva a pensar la escuela como institución social de educación y de cuidado, no en un sentido asistencialista, sino de garantía de derechos sociales, entre ellos el educativo. La escuela es la única institución hoy por la que pasa prácticamente toda la población en la mayor parte de los países del mundo durante un periodo prolongado de tiempo, entre 6 y 15 años, a veces más, todos los días del año, durante muchas horas por día. No hay otra institución hoy que esté mayoritariamente además en manos del Estado o regulada por el Estado que tenga este grado de presencia directa y sostenida en la vida de las personas. Y la pandemia nos ha dejado en claro lo que la mayoría de las educadoras y educadores ya sabíamos, que, como dijo Leonora en la apertura, en las escuelas pasan muchas más cosas que lo que indican los planes de estudio. La escuela desarrolla otras funciones tan importantes como las que tradicionalmente identificamos como escolares, tales como control de vacunación y controles de salud de la población, detección de casos de violencias y de abusos, de intervención en esos casos, funciones de alimentación, funciones de contención emocional y social, etc. La escuela enseña además otras cosas tan o más importantes que los contenidos curriculares vinculadas con el encuentro con otros y con otras, con la experiencia de convivencia con lo diverso, con la expresión y la creatividad, con la formación en ciudadanía y en pautas sociales. No quiero con esto presentar una visión romántica de la escuela. La escuela tiene enormes problemas y dificultades, por supuesto, y requiere de políticas educativas que la fortalezcan, pero como institución social, y muy especialmente la escuela pública, en muchos casos representa todo esto como una realidad y en otros tiene el potencial de serlo. La pandemia, Fernanda, entonces... ya estamos sobre el tiempo, sí, ya estamos sobre el tiempo. Si quieres puedes cerrar y ya daríamos paso a un par de preguntas. Sí, sí. La pandemia ha tendido a pensar lo que sucede en materia educativa, concentrándose en si aprenden más o aprenden menos matemática, lectura y escritura, y en realidad deberíamos también concentrarnos en todo lo que garantiza la escuela, que no se está garantizando del mismo modo, por lo menos para grandes sectores sociales en los que estas cuestiones son cruciales. A estas complejidades se le suman las dos que ya mencioné, de los procesos de individualización y de los procesos de privatización, que en el contexto de la pandemia se han profundizado mucho más. Entonces, el asunto es, ¿qué sería garantizar el derecho a la educación hoy? Un hoy que remite a la pandemia, pero también a las sociedades en este momento histórico. ¿Es cuánto se aprende o se deja de aprender de matemática o de lengua o de ciencias? ¿O es qué culturas ingresan y de qué maneras conviven y dialogan? ¿Es ofrecer oportunidades y habilidades emprendedoras o es garantizar el cuidado y el desarrollo pleno
de niñas y jóvenes. ¿Es rendir exámenes y clasificar la población o es aprender el valor de lo colectivo, el pensamiento crítico, dar lugar a lo plural y construir lo común? Frente a esto, es importante no poner a las escuelas solas a responder y a los docentes y los directivos como fusibles entre el Estado y las familias, sino entender que lo que garantiza la continuidad educativa no es solo la presencialidad, que no es solo lo que la escuela pueda o no, ni lo que un docente haga o no, sino que es fundamentalmente un Estado haciéndose cargo del bienestar social, asumiendo las políticas públicas educativas y de cuidado de niñas, jóvenes y adultos en forma integral. Esto supone discutir y disputar el sentido del Estado, no solo el gobierno, sino el Estado, reposicionar al Estado en su rol de constructor y garante del bien común, que entre otras cuestiones garantiza el derecho a la educación como derecho social fundamental. Perdón por haberme extendido más tiempo. Gracias. No te preocupes, Fernanda. Gracias a ti y gracias a todas y todos los panelistas que el día de hoy nos acompañaron y también a quienes están a través de nuestra plataforma de Zoom haciendo preguntas e interactuando con nosotros. Si les parece bien, ya quedamos muy cortos de tiempo. Quisiera hacer un breve resumen de los comentarios que tenemos en el chat. En su mayoría son felicitaciones para las ponentes y el ponente, quienes han sido muy claros y han detonado preguntas muy interesantes para todas. Voy a permitirme leer solo un par de preguntas de las que quedaron registradas en el chat de preguntas y respuestas que podrían ser detonantes de un pequeño diálogo para poder cerrar nuestra sesión. La primera pregunta es de Laura Marcela Giraldo. Dice: ¿la pandemia del 21 trae nuevos conflictos o agudizó los ya existentes? Cualquiera que se anime a responderla, bienvenido. ¿Quieres que vamos una por sí, una? por favor. Sí, por favor. ¿No quieres plantearlas a todas y que queda tan poquito tiempo o así? Ok, si les parece bien, entonces podríamos preguntarle a la doctora Constanza, que creo que está dirigida para ella esta primera pregunta. La repito, la hace Marcela Giraldo y dice: ¿la pandemia trae nuevos conflictos o agudizó los ya existentes? Sí, gracias, Jennifer, y a la persona que nos hace la pregunta. Pues coincido con su afirmación. Develó una cantidad de problemas que estaban sin resolver, sobre todo problemas sociales, de desigualdad, que ha sido marcado por todas las personas que participaron en este panel. Pero los agudizó, por supuesto. En el caso de Colombia, los estudios muestran que el retroceso en desarrollo es más o menos haber perdido 10 años de poder ayudar a mejorar las condiciones de salud y disminuir la pobreza. Entonces, sí, estamos en un momento en el que debemos mirar un futuro donde todos participemos en resolver estas grandes desigualdades. Entonces, sí, coincido con quien hace la pregunta. Gracias, Jennifer. Muchísimas gracias. Pregunta Alexander Cardona, pregunta lo siguiente, yo creo que es más para la doctora Fernanda o la doctora Susana. Dice, en la enseñanza, perdón, Manuel Yunga, dice, en la enseñanza superior y en el contexto de la desigualdad, ¿cuáles podrían ser las principales implicaciones bioéticas del posible incremento en la exclusión educativa de grupos que presentan mayor vulnerabilidad? Fernanda. Le estaba dejando la palabra a Susana. Las consecuencias, en términos bioéticos no me animo a decir, ahí la dejo a Susana su respuesta, pero en términos de garantías de derechos son mayúsculas. Como señalé antes, efectivamente las desigualdades sociales ya es un hecho que se han profundizado y se continúan profundizando, y esto se traduce necesariamente en desigualdades educativas.
sea tanto por lo que pueden acceder en la educación como por las condiciones familiares, de acompañamiento de adultos, de sostenibilidad de la educación que eso comportan, de modo que genera entra en un ciclo, digamos, de posible reproducción de las desigualdades y profundización de las desigualdades, que por supuesto es donde es necesario y fundamental que nuestros estados intervengan, ¿no? Para justamente romper ese ciclo y poder empezar a construir en otros sentidos. Ahora, esto por supuesto también remite a repensar y redefinir las políticas educativas, las políticas sociales en general y económicas, y las políticas educativas también en particular, y a imaginar, como decían Constanza y Susana, otras formas de hacer educación y de hacer política pública. Muchísimas gracias. Susana, no sé si quieres agregar algo. No, si hay otra pregunta, me parece que sería mejor Ok, para... quizá una y ya cerraríamos entonces. La pregunta Claro. es, y esta es para todo el panel, ¿debe darse cambio en los objetivos para el desarrollo post-pandemia? ¿Los organismos internacionales están dispuestos a revisar estos objetivos para el desarrollo? Y la hace también Laura Marcela Giraldo. Sí, yo puedo hacer. Vamos a ver, a mí me parece que debe estar hablando de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la Agenda 2030 y que en realidad no me parece que necesitamos revisar los objetivos porque estamos para atrás en términos de las metas que deberíamos haber alcanzado en este año en relación al proyecto que se aplicó a partir de 2015. La verdad que la agenda que proponen los ODS es excelente para reflexionar varios de los problemas que hoy hemos planteado acá. Ya estaba, eso es lo que a mí me parece interesante, es en realidad no seguir cambiando digamos, las metas y las declaraciones que planteamos, sino exigirle a los estados que se comprometan seriamente con aquello que firmaron. De hecho, por ejemplo, hoy estamos discutiendo si la vacuna debe ser el bien público. En septiembre del año pasado, todos los Estados miembros de las Naciones Unidas firmaron un documento donde se comprometían a establecer que la vacuna era un bien público, pero después no actúan en consecuencia. Entonces, en este sentido, y sobre el compromiso que han asumido todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, la verdad que la sociedad civil, y acá sí me parece importante introducir algo que siempre estamos exigiéndole a los estados, pero me parece que hoy es una oportunidad enorme para esperar que las organizaciones no gubernamentales puedan ser las que exigen, como nunca, que los estados respondan a los compromisos que ya han asumido. Ojalá pudiéramos plantearnos nuevos y mejores compromisos, pero también pasa en el campo de la educación. Así que una cosa es lo que se asume como declaraciones y compromisos y expectativas de deseo, podríamos decir, y otras las que se hacen en la práctica, ¿no? Con lo cual, desde mi punto de vista, no hace falta cambiar los ODS, porque los ODS son muy buenos, y la verdad que resumen gran parte de los principios éticos de los que hemos estado debatiendo aquí. Ojalá se cumplieran al menos una pequeña parte de ellos. Ni hablar de la meta 3 de la salud, que es el objetivo 3, en su meta 3 establece precisamente el acceso equitativo y universal de todos y todas a los bienes en salud, por ejemplo las vacunas. Se refiere específicamente a las vacunas. Fue escrito antes. Así que eso me parece que sería una actividad, y solo para cerrar esto, el gran debate que han presentado la India y Sudáfrica dentro de la Organización Mundial de Comercio para declarar a la vacuna como bien público ha sido seguido por una cantidad enorme de organizaciones no gubernamentales. La Red Bioética hizo un documento, que está su presidenta María Luisa Pfeiffer presente con nosotros, apoyando esto. Y esa es, me parece, la nueva dinámica, que como sociedad civil hagamos un aporte activo. Nos pongamos activos a exigir a nuestros gobiernos que cumplan con lo que se comprometieron a hacer. Muchas gracias, María Elisa. Y perdón, Susana, para poder cerrar nuestra mesa del día de hoy, me gustaría darle la palabra a la presidenta de la Red Bioética, a la doctora María Luisa Pfeiffer. Doctora, muchas gracias, bienvenida y gracias por estar con nosotros.
Creo que está en silencio su micrófono, doctora María Luisa. Ahora. Bueno, les agradezco la palabra realmente porque tuve todo un inconveniente para poder entrar a la reunión. Por suerte pude hacerlo realmente porque si no me hubiera perdido reflexiones muy valiosas. Las he anotado incluso muchas de ellas porque para la red bioética la educación ha sido siempre una prioridad, siempre ha sido una prioridad. Y entonces pensarla en el marco de lo que han planteado ustedes como derecho, plantearla como derecho, tiene muchas aristas que ustedes dejaron en claro. En primer lugar, esto que es el acceso. El acceso a la educación es, uno podría decir, es casi como lo básico, que no existe. No existe el acceso a la educación universal y gratuito. No existe. Ese sería el primero. Y el segundo, que quizá es el más complejo y el más difícil de asumir, es qué contenidos o cómo vamos a educar, es decir, de qué manera vamos a educar. Porque Susana habló de la deliberación y Fernanda habló de la socialización. Y ambas cosas son fundamentales, pero la educación sigue siendo pensada en nuestra cultura, no solo, digamos, en una parte de nuestra cultura, sino en nuestra cultura en general, como una cuestión de éxito individual. Es decir, me lleno de conocimientos, me lleno de no sé de qué, de todo lo que pueda llenarme, para conseguir un empleo mejor, por ejemplo. Eso está, digamos, casi metido en la médula de cómo se piensa la educación. Entonces, ¿cómo socializar? Es decir, ¿cómo convertir ese anhelo o deseo individual de qué? Uno no sabe muy bien de qué, porque dice un buen empleo, ¿para qué? Tampoco la respuesta existe, pero bueno, no nos vamos a meter en cuestiones filosóficas. ¿Cómo transformar eso en una escuela que está conformada por educadores que también piensan eso? Que también piensan que educar es llenar de contenidos y no conformar equipos para lograr soluciones para situaciones determinadas. Es muy difícil, y yo agradezco todas las reflexiones de Fernanda, realmente han sido valiosísimas, porque creo que se está pensando en ese sentido, y sería muy bueno que lo pensáramos también desde la red bioética, cuando educamos en bioética. Ustedes fíjense que la educación en bioética está colonizada por lo privado, colonizada. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para cambiar esta idea de que educar es llenar de contenidos? Lo que decía Freire, ¿no? O sea, la educación como banco, educación bancaria. Entonces, estas reflexiones de ustedes me parece que abren a los que los están escuchando, a los que los estamos escuchando, para poder poner en práctica, porque fíjense que muchos de los bioeticistas, y no todos, son educadores. Y entonces, para poner en práctica, en cada uno de nuestros momentos que damos clase, esto, no dar clase, es decir, pensar otra manera de plantear la situación educativa. Bueno, muchas gracias por escuchar estas últimas reflexiones. Muchas gracias, doctora María Luisa. Yo me permito cerrar el día de hoy invitándoles a todas y a todas al 8º Congreso Internacional de la Red Bioética UNESCO, Bioética y Derechos Humanos, la reinvención de lo social entre las desigualdades y la convergencia tecnológica. Se va a llevar a cabo el 23, 24 y 25 de septiembre. Va a ser de manera virtual, así que les invitamos a todas y todos a consultar la página de la Universidad del Bosque, la página de la Red Bioética de la UNESCO,
UNESCO, en donde podrán encontrar mayor información sobre el Congreso. Pues a todas y todos los panelistas, muchísimas gracias por compartir con nosotros sus reflexiones, a la UNESCO por la invitación que nos está haciendo, a la Red Bioética de la UNESCO también por permitirme compartir con ustedes estas reflexiones, y a todas y todos una excelente tarde. Gracias.